Estados Unidos se construyó sobre una promesa muy sencilla y muy tranquilizadora. Marcas 3 números, dices dónde estás, y alguien viene a salvarte. Da igual que se te queme la cocina, que te falle el corazón en mitad de la autopista, o que un mapache haya decidido que tu ático es ahora su residencia de verano. Alguien vendrá. Ese es el trato. El problema es que detrás de esa vocecita del 911 no hay un ejército unido de héroes coordinados cantando el himno con la mano en el pecho. Hay una docena de cuerpos distintos que se toleran a duras penas, que se roban el protagonismo, que se miran por encima del hombro y que comparten exactamente dos cosas: una frecuencia de radio y la certeza absoluta de que todos los demás servicios de emergencia son unos inútiles. Vamos a conocerlos uno por uno, y te aviso desde ya. Para cuando terminemos, no vas a poder volver a marcar esos 3 números con la misma inocencia. Empecemos por los bomberos, porque si no empezamos por ellos se ofenden, y cuando un bombero se ofende, deja de saludarte en el supermercado durante una década. El bombero americano no es un funcionario, es una figura mitológica. Es el único servicio público del país al que absolutamente nadie odia, y ellos lo saben, y lo llevan puesto como una corona invisible que no se quitan ni para dormir. Piensa en el vecino más querido de tu calle. Multiplícalo por un calendario benéfico donde sale sin camiseta sujetando a un cachorro, y tendrás una aproximación. El bombero vive en una realidad paralela donde el resto de mortales pagamos impuestos y ellos, simplemente, existen para ser admirados. Y aquí viene lo primero que nadie te cuenta. El bombero americano se pasa la inmensa mayoría de su jornada sin ver una sola llama. La casa de bomberos, el famoso Fire Station, es en realidad un club social masculino con camiones rojos aparcados delante. Ahí dentro se cocina muchísimo. La cultura del chili en el parque de bomberos es una religión con sus cismas, sus recetas secretas y sus guerras civiles internas sobre si lleva alubias o no lleva alubias. Un debate que ha roto amistades de 20 años y que jamás se va a resolver. Tienen un dálmata, o al menos tienen la firme convicción cultural de que deberían tenerlo, porque el dálmata es al parque de bomberos lo que la corbata al banquero. Nadie sabe muy bien por qué está ahí, pero quitarlo sería un sacrilegio. Tienen la barra, ese poste de latón por el que se deslizan hacia abajo, como si la gravedad fuera un privilegio reservado a los valientes. Y tienen una jerarquía interna tan seria como la de un ejército, con su capitán, su teniente y su novato, al que le toca fregar el camión y aguantar todas las bromas hasta que llegue otro novato aún más nuevo. Entrenan, levantan pesas, lavan el camión con una devoción casi litúrgica y esperan. El bombero es ante todos a un profesional de la espera heroica. Se ha entrenado durante meses para el peor día de tu vida, y ese día llega estadísticamente muy de vez en cuando. Así que el resto del tiempo lo dedica a mantener el cuerpo listo, la mente afilada y el chili a punto. Y cuando por fin suena la alarma, la mitad de las veces no es un incendio. Es un gato en un árbol, un anciano que se ha caído y no puede levantarse, o una alarma de humo que salta porque alguien ha quemado unas tostadas, cosa que resuelven con una ternura que te derrite el corazón y que refuerza aún más el mito. Los demás servicios los miran con una mezcla de envidia y resentimiento profundo, porque los bomberos tienen todo el amor del público y la mitad del trabajo real, y encima salen guapos en las fotos, y encima los niños quieren ser ellos de mayores, y encima, cuando pasan con la sirena, la gente saluda en vez de esconder el móvil. Pero seamos justos, porque hay que serlo. Cuando de verdad hay fuego, cuando una casa arde con gente dentro a las 4 de la mañana, esos mismos tipos del chili se ponen 60 kilos de equipo, respiran de una botella y entran caminando hacia el infierno mientras todos los demás corren en dirección contraria. Y ahí, en ese momento exacto, todo el mundo entiende por qué se les perdona lo del calendario, lo del dálmata y lo de las alubias. Y hablando de rivalidades, es imposible avanzar sin abrir la herida sagrada, el gran cisma del sistema de emergencias americano, bomberos contra policías. Esto no es una rivalidad, es una telenovela generacional, que se transmite de padres a hijos junto con el apellido. En cualquier ciudad de Estados Unidos, si juntas a un bombero y a un policía en la misma barra, se produce una tensión que podrías cortar con el hacha del propio camión. El bombero considera al policía un abusón con placa que se pasa el día multando a gente decente, disparando primero y preguntando después, y llevándose antipatías que luego, casualmente, no le tocan al bombero. El policía considera al bombero un vago glorificado que cobra por dormir la siesta, cocinar guisos y aparecer solo cuando ya está todo controlado para hacerse la foto. Los dos tienen algo de razón y los dos se equivocan, que es exactamente el combustible que mantiene viva cualquier buena rivalidad durante siglos. Compiten en partidos de fútbol americano benéficos, donde se hacen tanto daño que luego se necesitan mutuamente en urgencias, lo cual es poéticamente perfecto. Compiten por el presupuesto municipal como dos hermanos, peleándose por la herencia de una madre que todavía está viva. Se pican en los bares, se pican en las redes, se pican en las bodas cuando la novia es hija de uno y el novio hijo del otro. Y aún así,
Cuando todo se va al infierno de verdad, cuando cae una torre, o revienta una tubería de gas, o hay un tiroteo con heridos, ahí están los dos, hombro con hombro, odiándose en silencio, mientras se salvan la vida el uno al otro. Es el matrimonio más disfuncional y más funcional de toda la función pública americana. Y como todo buen matrimonio disfuncional, no sabrían vivir el uno sin el otro. Justo debajo de los bomberos en la escala del amor público, pero infinitamente por encima en horas de trabajo real, están los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas, la gente de la ambulancia. Y aquí es donde la comedia se vuelve un poco tragedia. Si el bombero es el héroe adorado, el paramédico es el héroe que nadie recuerda que existe hasta que lo necesita. Y en cuanto deja de necesitarlo, vuelve a olvidarlo con una velocidad admirable. Imagínate hacer el trabajo más importante que existe, mantener vivo a un ser humano en el peor minuto de su vida y cobrar menos que el chico que te prepara el café con leche de avena por las mañanas. Esa es la vida del técnico de emergencias americano. Y ojo, que dentro de este mundo hay una jerarquía que nadie de fuera entiende. Está el EMT básico, que puede hacer lo esencial, y está el paramédico, que es el nivel superior, el que puede administrar fármacos, intubar y leerte el corazón en una tira de papel mientras el mundo se desmorona. Los dos están igual de reventados. Los dos encadenan turnos de 24 horas comiendo de máquinas expendedoras, durmiendo con un ojo abierto en una litera dura, viendo cosas que ningún ser humano debería ver y volviendo a casa a dormir 3 horas antes del siguiente turno. Manejan la aguja en un vehículo en movimiento, leen el electrocardiograma en marcha, intuban en un pasillo estrecho, calculan dosis mientras el conductor esquiva el tráfico a 80 por hora, y todo por un sueldo que da vergüenza pronunciar en voz alta en una reunión de padres. El ancla mental es esta, y es brutal. El paramédico es el único profesional del país que te salva la vida, y luego te llega una factura de $2.000 por el viaje en ambulancia, no porque él quiera, no porque vea un céntimo de esos $2.000, sino porque el sistema americano está diseñado por alguien que claramente nunca ha tenido una emergencia. Y aquí viene la segunda gran rivalidad, más silenciosa pero igual de real y mucho más incómoda. Los bomberos miran por encima del hombro a los paramédicos. En muchísimas ciudades el cuerpo de bomberos absorbió el servicio de ambulancias hace décadas, así que ahora el bombero es técnicamente el jefe y el paramédico es el que hace el trabajo médico de verdad, mientras el bombero se lleva el mérito, el titular del periódico y el apretón de manos del alcalde. El paramédico traga, apunta la matrícula del ego ajeno y sigue salvando gente, porque en el fondo es la persona más adulta de todo este circo. Y cuando por fin, una vez cada 1000 llamadas, alguien le da las gracias de corazón, se emociona por dentro y no lo demuestra, porque no está acostumbrado y no sabría qué hacer con ello. Hay una estadística silenciosa que lo explica todo. El paramédico americano tiene una de las tasas de abandono más altas de cualquier profesión sanitaria, porque el cuerpo humano no está diseñado para ver lo que ellos ven y luego volver a casa como si nada, turno tras turno tras turno, por un salario que no cubre ni el alquiler cerca del hospital en el que trabaja. Y sin embargo, cada mañana suben otra vez a la ambulancia, colocan el material en su sitio exacto por si acaso hoy es el día, y salen a la calle a atrapar la vida de un desconocido antes de que se escape por la ventana. Eso, y no un calendario, es lo que debería colgar en la pared de cada casa del país. Y ya que estamos hablando de gente a la que nadie da las gracias, para un segundo, respira. Esto es un vídeo sobre héroes anónimos, así que lo mínimo que puedes hacer es un gesto anónimo de vuelta y darle a suscribirte, porque el algoritmo de esta plataforma funciona exactamente igual que el 911. Solo aparece cuando de verdad lo necesitas, hace todo el trabajo pesado en silencio y luego nadie lo agradece. Un like cuesta menos que una llamada de emergencia, no te va a llegar una factura de $2.000 por darlo y salva un canal entero. O no le des, sinceramente. Realmente el mundo va a seguir girando exactamente igual, el sol saldrá mañana y los bomberos seguirán discutiendo por las alubias. Pero al menos el algoritmo pensará que te importa, que es más de lo que la mayoría de la gente hace por su despachador local. Y mira qué bien, porque hablando de despachadores, porque ahora llegamos a la voz. El despachador del 911 es el fantasma de todo este sistema, el que está en todas partes y no está en ninguna. Es la primera persona con la que hablas en el peor momento de tu vida y la única a la que nunca, jamás, le vas a ver la cara ni saber el nombre. Piensa en el cerebro de toda la operación metido en una habitación oscura sin ventanas, con 12 pantallas parpadeando, unos auriculares, un café que se enfrió hace 3 horas y una tranquilidad de voz que roza directamente lo sobrehumano. Mientras tú gritas, lloras, te quedas mudo del pánico o eres incapaz de recordar tu propia dirección. Esa persona mantiene un tono de calma glacial, te pregunta la ubicación por 3ª vez, sin perder los nervios ni una sola vez. Te enseña a hacer una reanimación cardiopulmonar por teléfono a un completo desconocido que se está muriendo en tus brazos. Ayuda a una madre primeriza a traer a su bebé al mundo en el asiento trasero de un coche.
y coordina a la vez a los bomberos, a la policía y a la ambulancia como un director de orquesta que nunca sube al escenario a recoger el aplauso. El ancla es esta imagen que se te va a quedar clavada. El despachador escucha el peor día de la vida de otra persona cada 6 minutos, durante 8, 10, 12 horas seguidas, y luego se quita los auriculares, se va a casa, hace la cena, ayuda a su hijo con los deberes y no le cuenta a nadie que hoy ha oído morir a alguien, porque nadie en esa mesa sabría qué responder. No salen en calendarios, no tienen un uniforme bonito que enseñar en las fiestas, nadie organiza un desfile por el despachador del 911, nadie le pinta un mural, ningún niño se disfraza de despachador en Halloween. Y sin embargo, si esa voz falla un solo segundo, todo el sistema entero se viene abajo. Los bomberos no llegan, la ambulancia va a la calle equivocada, la policía entra en la casa que no es, y el mapache gana la guerra. El resto de servicios los tratan como un mueble útil, una centralita con pulso, una voz que sale de la radio, y esa es probablemente la mayor injusticia de toda esta historia, porque son literalmente el pegamento invisible que evita que 12 cuerpos rivales choquen entre sí en cada esquina. El despachador es el adulto en la habitación que ni siquiera está en la habitación. Ahora vámonos a la playa, porque después de tanta oscuridad hace falta cambiar de aire y ponerse crema. El socorrista americano, el lifeguard, es un arquetipo entero por sí mismo, y ese arquetipo tiene banda sonora, y esa banda sonora la estás tarareando ahora mismo sin querer, esa cancioncilla de gente corriendo a cámara lenta por la arena. Todo un país entiende al socorrista a través de una serie de los años 90, donde hombres y mujeres imposiblemente bronceados corrían en cámara lenta con trajes de baño rojos, flotadores de rescate en la mano y unos problemas capilares que desafiaban al viento marino. El socorrista real vive atrapado entre dos realidades, irreconciliables. La fantasía bronceada que todo el mundo proyecta sobre él, y la verdad cotidiana, que es un adolescente quemado por el sol, vigilando a 30 niños que se meten justo donde no deben, mientras sus padres miran el móvil a 10 metros. Está subido a su torre como un dios menor del cloro y la sal, silbato en mano, gafas de sol reflectantes, esa raya de crema blanca en la nariz que es su pintura de guerra, y una autoridad moral absoluta que no se corresponde ni con su edad ni con su sueldo de temporada. El ancla es el silbato. El socorrista es la única persona en Estados Unidos que puede detener en seco a 200 adultos con un solo pitido y un gesto del dedo, un poder que ni el presidente del país tiene sobre sus votantes. Pita señala, y una familia entera de 1,90 m recoge la sombrilla y se aparta como corderos. Se pasan el día persiguiendo a niños que se alejan del banderín, recolocando a bañistas que no entienden lo que es una corriente de resaca, y explicando por enésima vez que no se puede hacer surf en la zona de baño. Los demás servicios de emergencia no lo consideran del todo uno de los suyos. Lo ven como el primo guapo de vacaciones que juega a ser rescatador 3 meses al año y luego se vuelve a la universidad. Bromean con que su mayor emergencia es una medusa o un castillo de arena derrumbado. Pero cuando alguien se ahoga de verdad, cuando una corriente traicionera se lleva a un niño mar adentro en cuestión de segundos y los padres empiezan a gritar, ese adolescente bronceado se tira al agua sin pensarlo ni medio segundo. Nada contra una fuerza que arrastraría a un adulto sin entrenar, y hace exactamente lo que hay que hacer. Y de repente el chiste de la serie de los 90 se calla, y todo el mundo en la playa entiende para qué está exactamente esa torre y ese chaval con el silbato. Y del agua saltamos directos al bosque, que es donde vive la gente más rara y a la vez más admirable de todo este catálogo. El rescate de montaña, el equipo de búsqueda y salvamento, los Search and Rescue. Estos son los que van a por ti cuando tú, personalmente, has tomado una serie de decisiones muy cuestionables una detrás de otra. Porque nadie necesita rescate de montaña por pura mala suerte. Necesitas rescate de montaña porque decidiste subir a una cima de 4.000 metros con unas zapatillas de tela, una botella de agua pequeña, sin mapa, sin linterna, sin abrigo y con una confianza en ti mismo que no estaba respaldada por absolutamente ninguna evidencia previa. Empezaste a caminar a mediodía con muy buen tiempo y a las 6 de la tarde estás en una cornisa, con hipotermia empezando y la batería del móvil al 4%, llamando a un número que ni sabías que existía. Y entonces, milagrosamente, aparecen ellos. El voluntario de búsqueda y salvamento es una criatura fascinante y ligeramente incomprensible para el resto de los mortales. Normalmente no cobra ni $1, lo hace por puro amor a la montaña, se paga su propio equipo, que vale más que tu coche, tiene un perro mejor entrenado y más equilibrado emocionalmente que la mayoría de los seres humanos que conoces, y una paciencia infinita, casi budista, con los turistas que confunden un parque nacional con la zona de aparcamiento de un centro comercial. El ancla es esa mezcla imposible de tragar. Te acaban de salvar la vida a las 3 de la mañana bajo una tormenta de nieve, arriesgando la suya de verdad, colgando de una cuerda sobre un precipicio, y no solo no te van a cobrar ni un céntimo, sino que ni siquiera te van a echar la bronca que te mereces enterita, aunque llevaras chanclas a un glaciar.
Los demás servicios les tienen un respeto genuino, casi reverencial, porque hacen el trabajo más duro, en las peores condiciones, por la menor recompensa material imaginable, que es ninguna. Y ellos, mientras tanto, siguen ahí arriba, escaneando laderas con prismáticos, revisando su equipo, entrenando al perro, esperando pacientemente a que el siguiente aventurero de fin de semana llame llorando desde una roca a la que no debió subir jamás. Lo más increíble es que muchos de estos equipos se activan a las 3 de la madrugada con un buscapersonas, en mitad de una tormenta, después de haber trabajado 8 horas en su empleo normal de contable, fontanero o profesor, porque el rescate de montaña es lo que hacen gratis en su tiempo libre. Dejan la cena a medias, besan a su pareja, cargan la mochila que tienen siempre lista junto a la puerta y se van a buscar a un completo desconocido a la ladera de una montaña helada. No hay medalla, no hay sueldo, no hay reconocimiento público, no hay entrevista en la tele. Hay una persona que aparece viva al día siguiente que de otro modo no lo habría hecho. Y para ellos, por increíble que parezca, eso basta. Bajemos de la montaña al despacho porque toca hablar del gigante burocrático de la sala. Esa presencia enorme y gris. Protección Civil y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la famosa FEMA. Si todos los demás servicios de emergencia son personas de carne y hueso, FEMA es una institución. Y las instituciones no corren por la arena a cámara lenta ni se tiran de cornisas heladas. Las instituciones rellenan formularios por triplicado. FEMA es lo que aparece cuando el desastre es demasiado grande para bomberos, policías y ambulancias juntos, cuando ninguna ciudad ni ningún estado puede por sí solo. Un huracán que borra una costa entera del mapa, una inundación de proporciones bíblicas, un incendio forestal que se come medio estado en una semana, un tornado que reordena un pueblo. Es la caballería federal, la última línea, y como toda caballería federal que se precie, tiene una reputación profundamente complicada y dividida por la mitad exacta. Para media América, FEMA es el héroe logístico que aparece cuando lo has perdido absolutamente todo y trae agua embotellada, mantas, generadores, comida, lonas azules para el tejado que ya no tienes y casas temporales donde vivir. Para la otra media América, FEMA es el chiste eterno sobre el gobierno que llega tarde, que aparca una caravana blanca en tu jardín durante 3 años, prometiendo que es temporal, y que luego, meses después, te manda una carta educadísima pidiéndote que devuelvas parte del dinero de la ayuda por un error de cálculo que cometió él. El ancla mental es exactamente esa caravana blanca de FEMA, ese remolque que se suponía que era una solución de 6 meses y que sigue ahí, oxidándose ligeramente, cuando tu hijo pequeño empieza el instituto. Los servicios locales tienen con ellos una relación intensa de amor y odio. Cuando FEMA por fin aparece con sus chalecos azules, saben que por fin llegan los recursos de verdad, el dinero grande, la logística nacional, pero también saben que todo eso llega enterrado bajo una montaña de papeleo, siglas indescifrables y reuniones de coordinación interminables. Y aún así, cuando una ciudad entera está bajo el agua y no hay bombero ni policía local que pueda con aquello, alguien tiene que coordinar el caos a escala nacional, y ese alguien, te guste o no, lleva un chaleco azul con letras amarillas y un maletín lleno de formularios. Y ahora sí, el que todos estábamos esperando en secreto, el bufón necesario e imprescindible de esta corte de héroes, el control de animales. El agente de control animal es el escalón cómico oficial del sistema de emergencias americano y lo es con una dignidad silenciosa que casi nadie le reconoce jamás. Imagínate por un momento que juraste servir y proteger a tu comunidad, con toda la solemnidad del uniforme, y que tu servicio y tu protección consisten en la práctica diaria, en perseguir a un caimán de 2 metros por la piscina climatizada de una urbanización de jubilados, o en pasar 40 minutos convenciendo a una zarigüeya que se hace la muerta de que baje del motor caliente de un coche. El control animal es el servicio al que llamas cuando el problema tiene dientes, garras o pico, pero no es exactamente una emergencia humana de vida o muerte. Es la línea difusa entre el desastre y la anécdota. El ancla es perfecta, cotidiana y absurda a partes iguales. Son las únicas personas de todo el país entrenadas oficialmente para negociar con un ganso agresivo. Y déjame decirte, por si no lo sabías, que el ganso agresivo es un adversario que no reconoce ninguna autoridad humana, ninguna placa, ninguna jerarquía, y que ha derrotado a hombres adultos y fuertes en combate abierto en aparcamientos de todo el país. Se pasan el día atrapando serpientes que aparecen en garajes, rescatando gatos que los bomberos ya no quieren rescatar porque están, ya sabes, cocinando, sacando murciélagos de áticos y haciendo de árbitros entre vecinos que llevan años odiándose a muerte por culpa de un perro que ladra al amanecer. Los demás servicios los tratan con un cariño paternalista, un poco condescendiente, como al hermano pequeño que hace el trabajo raro que nadie más quiere ni tocar. Pero, y aquí está el giro, cuando un perro peligroso suelto muerde a un niño en un parque, o cuando hay un coyote rabioso merodeando por el patio de un colegio, o cuando alguien monta una pelea de perros ilegal en un sótano, resulta que ese trabajo de chiste se vuelve de repente muy, muy serio.
Y el tipo del lazo y la jaula es de golpe la única persona en varios kilómetros a la redonda que sabe exactamente qué hay que hacer y cómo hacerlo sin que muera nadie. Y hay algo más que casi nadie ve. El agente de control animal es también, muy a menudo, el primero en detectar el maltrato en una casa, porque quien es capaz de hacerle daño a un animal indefenso suele estar haciéndoselo a alguien más dentro de esas 4 paredes. Así que ríete todo lo que quieras del hombre que persigue gansos, pero ese hombre lee las señales que el resto del sistema no ve. Y en el sótano de todo este edificio de héroes, en el nivel que ni siquiera es del todo una emergencia real, pero que en el momento sentimos como si fuera el fin del mundo, está la grúa y la asistencia en carretera. Técnicamente estos no salvan vidas. Técnicamente, insisto. Pero pregúntale a cualquiera que se haya quedado tirado a las 2 de la madrugada en el arcén de una interestatal desierta, con menos 20 grados fuera, una batería completamente muerta y la calefacción apagándose lentamente, si el camión de la grúa que aparece a lo lejos con sus luces ámbar girando no es, en ese instante exacto, el ser más divino y misericordioso de todo el universo conocido. El operador de la grúa es el último eslabón de la larga cadena de rescate americana, el que atiende el desastre que no sangra, pero que igualmente te arruina la noche. El pinchazo en la nada, la avería del motor, el conductor que se ha quedado sin gasolina fingiendo con mucha dignidad, que sabía perfectamente que iba a pasar y que no le sorprende en absoluto. El ancla es la luz ámbar, ese color de faro giratorio que no es el rojo de la emergencia real de vida o muerte, ni el azul frío de la policía que te va a pedir explicaciones, sino ese naranja intermedio, tranquilo, casi doméstico, que viene a decirte con calma, te voy a ayudar, pero relájate, que aquí no se muere nadie hoy. Nadie considera al gruista un héroe, seamos honestos. Él tampoco se considera un héroe, y probablemente se reiría en tu cara si se lo llamaras. Llega en mitad de la noche, engancha tu coche con una eficiencia práctica y sin ceremonias, cobra una cantidad ligeramente ofensiva por remolcarlo 4 kilómetros hasta el taller más cercano, te suelta un par de frases de sabiduría popular sobre motores y desaparece de nuevo en la oscuridad de la autopista. Y sin embargo, quieras admitirlo o no, forma parte del sistema, ocupa el peldaño más bajo pero muy real de esta enorme jerarquía de sirenas y luces, y cuando eres tú, precisamente tú, el que está tirado en la cuneta muerto de frío, de repente entiendes con total claridad que la línea que separa una emergencia de una simple molestia es muchísimo más fina de lo que creías cuando salías de casa esta mañana. Así que ahí lo tienes, servido entero. Un sistema que se supone que es una sola cosa, ese 911 mágico y unificado que marcas sin pensar 2 veces, y que por dentro resulta ser una docena de tribus distintas que se pican, se envidian, se roban el protagonismo y se necesitan a muerte sin querer admitirlo jamás en voz alta. El bombero adorado y sus alubias, el paramédico agotado y su factura, la voz invisible del despachador, el socorrista con banda sonora, el voluntario que baja del bosque, el gigante de las siglas y su caravana, el bufón que negocia con gansos y el ángel silencioso de la luz ámbar. Todos y cada uno de ellos convencidos hasta la médula de que su trabajo es el importante de verdad y de que los demás son, en el fondo, un poco inútiles. Y lo bonito, lo verdaderamente bonito de todo esto, es que quizá tengan razón todos a la vez. Porque el día que de verdad los necesites, el día malo, no te va a importar lo más mínimo quién cocina mejor el chili, ni quién sale más guapo en el calendario. Y bueno, esto es así. Si te ha gustado ya sabes lo que toca. Like, suscríbete y reza con todas tus fuerzas para no tener que marcar esos 3 números nunca jamás en tu vida.